Yo no sé en qué juez misericordioso creen los protestantes, porque el purgatorio es la muestra de un juez justo y segundo, que tiene misericordia. No podemos hablar de un juez justo y que tiene misericordia, que por $1 lo mande a usted toda la vida al infierno, al igual que aquel que mató a su madre. Es imposible. Por eso San Juan escribe una carta, primera de carta de San Juan, capítulo 5, versículo 16, y San Juan es el que pone la diferencia entre la doctrina católica y la doctrina protestante. Cualquier hermano que no sea católico puede buscar esta cita y va a reconocer, si busca la verdad, que la doctrina de la Iglesia Católica es basada en las Sagradas Escrituras. ¿Y saben qué es lo hermoso, hermanos? Que cuando yo les digo que el gato es blanco es porque tengo los pelos en la mano. Y le voy a mostrar los pelos. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 16. De modo que aquí, un hermano separado que quiera buscar la verdad, la va a encontrar en su propia Biblia. Y el católico que quiera formarse, también con serenidad, con tranquilidad, puede acercarse a este texto bíblico y puede encontrar que la doctrina de la Santa Madre Iglesia Católica es una doctrina 100% bíblica. Observen ustedes que la doctrina protestante se va para el suelo. Lo protestante dice: todo pecado manda a la persona al infierno. Toda persona que muera en pecado, aunque sea que se haya robado $1, al infierno maldito por toda la eternidad. La Iglesia Católica dice: no, pero es que la Biblia dice otra cosa. Vamos a escucharla. ¿Qué dice la Biblia? Y ustedes sacan sus propias conclusiones. El que ve a su hermano cometer un pecado de los que no llevan a la muerte. Aquí ya comenzó la distinción, la diferencia. Aquí ya le está tirando la doctrina protestante por el suelo. El que ve a un hermano cometer un pecado que no lleve a la muerte, usen la inteligencia que Dios nos ha dado. ¿Qué está gritándonos San Juan? Que no todo pecado lleva a la muerte, y esto se refiere a la muerte eterna que ustedes y yo católicos llamamos infierno. Pues dice la Biblia: no todo pecado lleva a la muerte. Si no todo pecado lleva a la muerte, ¿de dónde sacan los protestantes la doctrina falsa de decir que todo pecado, por muy pequeño que sea, va al infierno la persona, a la muerte? Ahora ponemos frente a frente la doctrina protestante con la doctrina de las Sagradas Escrituras, y verá que una cosa es lo que dice la Biblia y otro lo que dicen los protestantes. Padre, ¿por qué le llama protestante? Se lo voy a explicar. No le llamo protestante por insulto, porque no es un insulto. Se llama protestante porque, a pesar de que yo les estoy dando capítulos y versículos, a pesar que lo pueden leer en la Biblia, protestan. ¿Y cómo se le llama al que protesta? Protestante, de modo que no es un insulto. Pero no me gusta que le llame protestante, pues no proteste. Y lo único que tiene que hacer es agarrar la Biblia y decir: oh, aquí lo dice la Biblia, no protesto más. Me apego, me aferro a lo que dice las Sagradas Escrituras, para que ese cura no me diga más protestante. Porque con toda sinceridad, a la persona que protesta contra la palabra de Dios, que es inspirada por el Señor,
con toda razón se le puede llamar protestante. Porque no está protestando contra un hombre, está protestando contra Dios. Repítalo de nuevo. El que ve a su hermano cometer un pecado de los que no llevan a la muerte. De los que no llevan a la muerte. Señor protestante, ¿cuál es ese pecado que no lleva a la muerte? A usted su pastor le enseñó que todo pecado lleva a la muerte. ¿Ve cómo se lo vacilaron? ¿Ve cómo le tomaron el pelo? ¿Ve cómo le engañaron? Pues hoy el mundo entero ha de saber cuál es la verdad de las Sagradas Escrituras. Que hay pecados que no llevan a la muerte. Esa es la verdad. Y hay pecados que sí llevan a la muerte. Y eso es lo que la Iglesia Católica enseña. Los pecados que llevan a la muerte manda a la persona al infierno. Los pecados que no llevan a la muerte manda a la persona al purgatorio, porque no es la muerte eterna, va a una sentencia y de ahí sale cuando haya pagado hasta el último centavo, que ahorita vamos a ver. Repítalo y sigue. El que ve a su hermano cometer un pecado de los que no llevan a la muerte. Siga. Ore por él y Dios dará vida a su hermano. Ore por él y ¿qué le dará Dios? Vida. ¿Qué fue lo que perdió allá con Adán y Eva cuando ellos pecaron? Perdieron la vida y cayeron a la muerte. Pero dice la Biblia, ore por él y Dios le dará vida. Entonces hay una opción, una oportunidad a rogar por esa persona para que Dios tenga piedad y misericordia. Entonces ahí es cuando la Iglesia Católica dice el purgatorio es fruto de la misericordia de Dios, que le da una nueva oportunidad a las personas y da la opción a que nosotros roguemos por ellos. Así es la misericordia de Dios y está escrito. Dice, ore otra vez. Ore por él y Dios dará vida a su hermano. Ore por él. Ustedes, sí, ven para acá. Me va a hacer una preguntita el hermano que no pertenece a la Iglesia Católica y me interesa que me haga esa preguntita. Un aplauso para él. Y me le traen, aquí está la sillita, adelante, porque así es que me gusta a mí. Présteme, acérquele ahí. No, tiene que ser con aquel micrófono. Aquí, acérquese aquí con aquel micrófono. Ajá. Bienvenido. Mucho gusto. Encantado. ¿De qué iglesia pertenece? Soy de la iglesia. Si quieres, siéntate aquí. Ajá. Soy de la iglesia La Luz del Mundo. Un aplauso para el hermano. Pertenece a la iglesia Luz del Mundo. Antes de que comience a hablar, querido hermano, me siento muy contento de que usted participe con nosotros. Gracias. Y que con respeto y amor, como lo estás haciendo, me imagino que viene con amor y respeto, pueda compartir, expresar lo que te han enseñado con libertad, con claridad, de modo que quede a la luz y nos están siguiendo a través del internet, está grabado, está quedando grabado. Muchas gracias. Y que el mundo entero pueda ver con claridad la doctrina de la luz del mundo y la doctrina de la Iglesia Católica, y van a ver si lo que enseña la Iglesia Luz del Mundo tiene fundamento bíblico o no, y lo que enseña la Iglesia Católica tiene fundamento bíblico o no. Aquí no se trata ni que él me ofenda a mí, ni que yo lo ofenda a él. Aquí se trata de que la verdad brote, salga, y el mundo entero descubra la verdad, para que no vivamos engañados, sino que sea la verdad de Dios quien nos inspire a todos. Por eso, le damos pase al hermano. Buenos días. Mi nombre es Daniel. Yo la pregunta que le vengo a hacer a él es... Acérquese el micrófono.
¿En qué parte de la escritura habla del purgatorio? Yo diario leo la Biblia y nunca he hallado la palabra purgatorio en la Biblia. Si él pudiera mostrármelo en qué parte viene, ¿verdad? O sea, esta pregunta yo la hago con mucho respeto. Los evangélicos y los católicos somos cristianos porque creemos en Cristo. La palabra protestante viene de cuando, no sé si ustedes han leído de Martín Lutero. Martín Lutero fue una persona que era muy católica y cuando él fue a Roma y pues estoy hablando de lo que está escrito, no de lo que yo... Acérquense más al micrófono. No de lo que yo creo. Estoy hablando de lo que, si ustedes leen la historia de Martín Lutero, él fue a Roma y él no le gustó y por eso de ahí nació la palabra protestante, porque él empezó a protestar. Él era de origen alemán. Bueno, yo nomás la pregunta que le hago a él, que me enseñe en la Biblia dónde viene la palabra purgatorio. Es todo lo que tengo para preguntarle a él. Muy bien. Para yo quedar claro, ¿a usted le interesa solo que yo le muestre en la Biblia la palabra purgatorio o le interesa la doctrina sobre el purgatorio que tiene la Iglesia Católica? Una cosa es la palabra purgatorio y otra cosa es la doctrina, es decir, que si usted muere en pecado que no sea de muerte, usted va a ir a pagar en la otra vida y cuando pague hasta el último centavo, usted saldrá. ¿Qué es lo que usted quiere que yo le muestre en la Biblia? ¿La pura palabra purgatorio o la doctrina? Dime delante de las cámaras. Pues yo quisiera primero que me enseñara, porque la Biblia habla del infierno, pero así como menciona el infierno, usted está hablando del purgatorio. Quiero que me lo muestre en la Biblia, que diga el purgatorio, porque... O sea, a ver si nos entendimos. Sí. A usted no le importa la doctrina, a usted le importa es la palabra. No, es que si el purgatorio existe, debe venir en la Biblia, debe decir... A ver, debe decir pero le vuelvo a lanzar la pregunta. Sí. Una cosa es la palabra. Por ejemplo, usted me habla del infierno. La palabra infierno es una cosa. Y la doctrina sobre el infierno es donde Jesús, por ejemplo, dice, donde el gusano no muere ni la llama se apaga. O donde dice, malditos al fuego eterno, al fuego que no se apaga. O el fuego, el lago de azufre, que es, o la muerte eterna. Esa es la doctrina del infierno. La palabra infierno es distinta a la doctrina. Y esa palabra es una palabra que se va a definir, a demostrar una doctrina. Cuando yo digo infierno, estoy definiendo una doctrina. ¿Cuál es la doctrina? Que cuando una persona muere en pecado mortal, va a una condenación eterna. Esa es la doctrina. La palabra es infierno. Ahora, en el purgatorio, la doctrina es una persona que muera en pecado, que no sea de muerte, va a un castigo. Cuando cumpla ese castigo, sale de ahí para el cielo. Esa es la doctrina. La palabra es purgatorio. Yo quiero que usted me hable claro, así clarito. Sí. ¿A usted le interesa la doctrina sobre el purgatorio? Pare la oreja y ponga cuidado a la pregunta. ¿Le interesa la doctrina sobre el purgatorio o solamente le interesa la palabra purgatorio? Mire, le vuelvo a repetir. Por ejemplo, cuando habla del infierno, menciona el infierno, ¿verdad? O sea, especifica que es el infierno, dice que es un lugar que arde día y noche, y ese lugar nunca se apagará. Esa es la doctrina. Esa es la doctrina. Entonces,
si habla la palabra de Dios sobre el infierno, tiene que hablar sobre el purgatorio, porque yo no puedo decirle algo. Dice que el que el que no habla conforme a lo que está escrito, usted sabe, dice que no le ha amanecido. Entonces, si existe el purgatorio, en buena manera le digo, muéstrame los textos donde hable del purgatorio, porque sí, dice que toda alma que pecare esa morirá. Ahora, dice que ni los ladrones, ni los adúlteros, ni los borrachos, y hace una lista de los adúlteros, hechiceros, dice que no heredarán el reino de los cielos. Pero yo nunca quisiera que usted me mostrara, o sea, en buena manera, a lo mejor yo no lo he encontrado, pero si usted me muestra donde diga que dónde se encuentra el purgatorio y cómo es, porque sí describe el infierno y escribe el cielo, pero no describe un lugar intermedio. Perfecto. Ahora bien, no me he sabido explicar. Creo que no estamos hablando del mismo idioma. O usted no me quiere responder. Yo quisiera saber si es que usted no me quiere responder o es que yo no me sé explicar. Yo le pregunto por tercera vez. ¿A usted le interesa que yo le muestre donde diga en la Biblia purgatorio, la palabra purgatorio? ¿O a usted le interesa donde dice la Biblia que existe la doctrina, la enseñanza de que hay un lugar intermedio donde usted va a pagar? Solamente respóndame, ¿le importa la palabra purgatorio o le importa la doctrina? No se me vaya para ningún lado. Respóndame a esa pregunta y el pueblo espera su respuesta. No me dé vuelta. Sí. ¿Le interesa la palabra o la doctrina? No me dé vuelta. No, las dos cosas. Ah, las dos cosas. Ya, listo. Ya. Las dos cosas. Ya. Listo. Pase, ahora sí siéntese y me espera. Bueno. Siéntese y me espera. Le interesa las dos cosas. La primera cosa, la palabra purgatorio no existe en la Biblia. Esa no existe. No la busque porque no existe. Como la palabra evangélico no existe en la Biblia, no la busque porque eso no existe. ¿Sí? Ellos dicen, yo soy evangélico, eso no existe en la Biblia. Pero sin embargo se llaman evangélicos, no hay ningún problema. ¿Por qué se llama evangélico? Porque dice, bueno, porque creemos en el evangelio, pues listo. ¿Por qué se llama purgatorio? Porque va a purgar. Listo. Pero la doctrina, esa sí se la voy a mostrar. Porque a nosotros nos importa es la doctrina, no la palabra. Hermano, ¿usted ¿cómo se llama? Daniel. Hermano Daniel, usted le puede poner el nombre que usted quiera. Nosotros le ponemos los católicos purgatorio para decir que vamos a purgar, a pagar. Por eso, usted le pone el nombre que usted quiera. Pero sí le voy a mostrar la doctrina del purgatorio, donde usted va a pagar, ¿sí? Y que de ahí puede salir. Antes de mostrarle la primera, bueno, que incluso la que estamos leyendo, agarre el micrófono porque le voy a hacer alguna pregunta. La primera pregunta es, si usted tiene un hermano que esté metido en un pecado, no sé, el pecado más grande que usted se pueda imaginar, si esa persona se arrepiente, bueno, usted ora por esa persona para que se arrepienta, ¿usted cree que Dios lo puede perdonar? Claro. Segunda pregunta, escuchen la respuesta de él. ¿Usted cree que usted pudiese orar por esa persona que está viviendo en pecado mortal para que Dios le dé la oportunidad del arrepentimiento, para que cambie y se salve? Claro. Y la tercera pregunta, oigan la respuesta. ¿Y usted cree que Dios puede escucharle? Claro. Listo. De modo que, pero eso mientras está aquí en la tierra, ¿verdad? Sí. ¿Después que murió? No. Ahora ustedes van a ver que la Biblia, las Sagradas Escrituras, que él me dice que le demuestre con la Biblia, va a decir todo lo contrario a lo que él dice. Y afirma lo que enseña a nosotros. Por ejemplo, vuélvame a leer la cita que estamos leyendo. Versículo 16.
El que ve a su hermano cometer un pecado de los que no llevan a la muerte. Una persona, usted ve a su hermano, yo le pregunté que si podía orar por su hermano y si Dios lo escuchaba para que esa persona cambiara y tuviera vida. Y usted me dijo que sí, mientras está aquí en la tierra. Y de eso todos estamos, claro, aquí en la tierra. El problema es cuando se muera, que ahí es donde él dice, a ver, pues yo le voy a mostrar que lo que está hablando San Juan no es de aquí, cuando esté aquí en la tierra, sino cuando la persona muere. Porque cuando está aquí en la tierra, usted ve a un hermano que ha cometido el pecado más grande del mundo, usted puede orar por él y Dios lo puede transformar. Y ustedes lo escucharon que él lo dijo. Pero ahora escuche lo que sigue. Ore por él y Dios dará vida a su hermano. Y Dios dará vida a su hermano. ¿Por qué nosotros decimos que es cuando se muera y no cuando aquí en la tierra? Ponga cuidado lo que sigue. Hablo. Por supuesto, del pecado que nos lleva a la muerte. Hablo, por supuesto, del pecado que nos lleva a la muerte, que nosotros llamamos infierno. Dale. Porque también hay pecado de muerte. Hay pecado de muerte y pongan la lupa. Por eso, pecadores, no pido oración. Por esos pecadores no se pide oración, porque ya no hay remedio, porque ya hay un pecado que lleva a la muerte, que es la doctrina de la Iglesia Católica. Cuando un hermano ha muerto en pecado que no es del infierno, ore por él y Dios le dará vida. Pero si es un pecado que lleva al infierno, ya la persona de ahí no sale. No se recomienda, dice que va a orar por él, si ya está en el infierno no puede salir. ¿Por qué decimos que es el infierno y el purgatorio? Porque él mismo dijo, y ustedes lo escucharon, si quieren retrocedan el video, que él podía orar por su hermano por muy grande que sea el pecado. Y de eso estamos de acuerdo. Mientras está aquí en la tierra, por muy grande que sea el pecado, podemos orar por él. Pero ya después de muerto, no. Solamente si es un pecado que nos lleva a la muerte, porque hay pecados que llevan a la muerte. Aquí es donde la Iglesia Católica diferencia infierno, pecados que llevan a la muerte, que ya no se puede orar por ellos, porque no sirve esa oración por esa persona. Y otro, que muere en pecado que no es de muerte, por ello sí se puede orar y Dios tendrá misericordia de él. Ahora, esa es la doctrina. Ahí no dice purgatorio, pero dice la doctrina. Le voy a reafirmar. Le voy a reafirmar con varias citas más. Mateo, capítulo 12. Versículo 32. Doctrina. Para que ustedes vean, la palabra purgatorio no existe, no la busquen. La doctrina sobre el purgatorio sí existe. Y lo vamos a escuchar una cita más. Mateo 12:32. No, con este micrófono, con este. No. Capítulo Mateo 12:32 de Mateo. Al que calumnie al Hijo del Hombre, se le perdonará. Se le perdonará. Siga. Pero al que calumnie al Espíritu Santo, no se le perdonará. Ni en este mundo. A ver, hermano Daniel, pare la oreja. No, sígale ya. No se le perdonará ni en este mundo. Observe que según la Biblia, según el Maestro, porque aquí está hablando Jesús, según el Maestro, en esta vida hay un perdón.
Y aquí se puede rogar por el que haya cometido el pecado más grande, se puede rogar para que Dios le perdone. Pero después que se muera, si ha cometido un pecado de muerte, ya no se puede rogar. Pero si no ha cometido un pecado de muerte, sí se puede rogar para que Dios lo libere. Entonces dice, el que calunie contra el Espíritu Santo no se le perdonará ni en esta vida, doctrina teológica de la Biblia, en esta tierra hay perdón, se perdonará. Ahora, listo con la cámara para tomar la foto, a ver si en la otra vida también hay perdón, dale. Ni en el otro. Pácata. Aquí hay otro perdón. Repítalo, no se le perdonará Ni en este mundo. ni en este mundo Ni en el otro. ni en el otro. Según Jesucristo, el Señor, usted puede ser perdonado. Hay pecados que pueden ser perdonados en este mundo y hay pecados que pueden ser perdonados en el otro. Y hay pecados que no pueden ser perdonados aquí sí, pero en el otro no. Y el Espíritu Santo es el único pecado que no puede ser perdonado ni en este ni en el otro. De modo que la Iglesia Católica, cuando dice que en el otro mundo puede haber perdón y hay perdón, entonces no lo está inventando. San Juan dice que si ve a un hermano que ha cometido un pecado que no lleve a la muerte, ore para que Dios le dé vida. Le dé vida. Y si es un pecado de muerte, ya no, porque hay pecados que son de muerte, por ellos no hay que rogar. Ahora, otra cita. San Mateo, capítulo 5, versículo 25. Ustedes verán que ahí no habla de purgatorio. Ya le dije que la palabra purgatorio, para que el hermano se quede tranquilo, no existe en la Biblia. Lo que sí existe en la Biblia es la doctrina, la enseñanza de que hay un lugar intermedio entre el infierno y el cielo, que él dijo que no existía, y que yo le voy a mostrar con capítulo y versículo que sí existe. Y a ustedes les queda creerle a él o creerle a la palabra del Señor. A la prueba me remito. Mateo, capítulo 5, versículo 25. Óiganlo. Trata de llegar a un acuerdo con tu adversario mientras van todavía de camino al juicio. Al juicio. ¿Cuándo es el juicio? ¿Aquí o allá? Allá es el juicio. Pues arréglate con tu hermano antes de que llegue al juicio. Se lo traduzco en castellano. Arregla las cosas aquí antes de llegar allá. Porque si no lo ha arreglado, ¿qué pasa? Dale. ¿O prefieres que te entregue al juez? ¿Quién es el juez? Dios. Dale. Y el juez a los guardias que te encerrarán en la cárcel. ¿Te encerrarán dónde? En la cárcel. Respiren profundo. Vamos a ver si esa cárcel es única y exclusivamente el infierno, o si hay un lugar intermedio entre el infierno y el cielo. Te meterán en la cárcel. Jesucristo, el Señor, está tomando un ejemplo humano para que todo el mundo aprenda, capte la doctrina sobre el purgatorio, aunque la palabra purgatorio no exista. Puso el ejemplo de una cárcel. Y en una cárcel, ustedes saben, ya lo explicaba, hay condena perpetua, cadena perpetua, o condena parcial, donde usted paga y sale a los 10 años, a los 5 años, a los 2 años, a los 20 años, pero hay otra cadena perpetua que no.
Y dice, prefiere que te metan a la cárcel, ponga cuidado, En verdad te digo, esta es la verdad, otra vez, en verdad te digo, por tercera vez, en verdad te digo. Daniel, este es el problema de los católicos, que creemos que lo que Jesús dice es verdad. Ese es el único problema que tenemos. Porque Él dijo, en verdad te digo, ¿qué significa en castellano? Que el que venga a decir otra cosa, se le llama protestante. Se le llama protestante. En verdad te digo, ¿qué? No saldrás de allí. Observe, no saldrá de allí, vamos a ver si dice, para siempre, cadena perpetua, porque es el infierno. Vamos a ver, no saldrá de allí Hasta que hayas pagado hasta el último centavo. no es cadena perpetua. Entonces hay un lugar intermedio. El infierno es cadena perpetua. De ahí no se puede salir, dice Juan. Por ello los que están en el infierno no pueden rogar, porque ¿para qué? Eso ya no se sale de ahí. Pero estos que no están en cadena perpetua sí saldrán. ¿Cuándo? Cuando pague el último. Entonces cuando San Juan dice, por ello sí hay que rogar para que Dios le dé vida. Esta es la doctrina de la Iglesia Católica con fundamentos bíblicos. Le pregunto a Daniel, ya que tiene el micrófono. Daniel, eso donde el juez va a mandar a la persona que no haya arreglado cuenta, que Jesús llama cárcel, ¿es el infierno? No, está hablando de la tierra. Ahorita le doy chance, Daniel, y usted lo explica. La respuesta es no. Daniel dice, no es el infierno. Daniel, eso donde va a pagar hasta el último centavo, ¿es el cielo? No. Tampoco. Daniel, usted y yo coincidimos que no es el infierno y que tampoco es el cielo. ¿Y qué nombre le pondremos? Mataré de Diderón. Dime qué nombre le ponemos a eso, por favor. Está hablando de aquí en la tierra. Yo, ¿verdad? Con todo respeto, estoy aquí, ¿verdad? Le voy a hacer otra pregunta. Quisiera que me enseñara en la Biblia a qué personas sacaron del purgatorio. O sea, A ver, no veo que Daniel no tiene el interés de dejarse impactar por la palabra. Veo que no tiene el interés de creerle a Cristo. Veo que tiene el interés de seguir reafirmando y enseñando lo que a él le enseñaron. Pero no veo que haya la sinceridad de decir, pues aquí dice que no es el infierno, que tampoco es el cielo. Pues sí, hay verdad que hay un lugar intermedio. En vez de Daniel utilizar la inteligencia que Dios le ha dado y buscar la verdad, observe cómo Daniel, así como él me habla con respeto, yo también le hablo con respeto, pero con la verdad. Daniel quiere salirse por otro lado y no quiere hacerle frente a la palabra del Señor cuando Jesús dice,